Muy bien, el ejercicio anterior fue muy interesante, pero en esta ocasión vamos a cambiar o continuar con las definiciones básicas de probabilidades. Eh, con los experimentos aleatorios que acabamos de hacer en los ejemplos anteriores, ya podemos tener una idea de que hay diferentes tipos de espacios muestrales. Y de hecho sí, esos se relacionan con los conjuntos que ya habíamos visto o mencionado por su tamaño o por su forma de construirse. En este caso tenemos el espacio muestral finito, que es similar a lo que denominamos en conjuntos como conjunto finito. El espacio muestral finito es aquel el que tiene un número finito de elementos. Entonces podemos contarlos, podemos enlistarlos, podemos saber todos los elementos cuáles son. De eso se trata un espacio muestral finito. Y como vemos está asociado directamente en teoría de conjuntos con los conjuntos finitos. Luego tenemos el espacio muestral infinito numerable. ¿Cuáles son los infinitos numerables? Son los mismos espacios muestrales que, en este caso, podemos enlistarlos, numerarlos, pero nunca vamos a terminar de hacer ese listado, de esa numeración, y no podemos conocerlos todos. Simplemente podemos empezar a enlistarlos y sabemos cómo podría llevar la secuencia, pero no podemos escribirlos todos porque son infinitos. Y este está asociado con el conjunto infinito que también lo vimos. Y por último tenemos el espacio muestral continuo. El espacio muestral continuo está asociado a los conjuntos infinitos no numerables. En el caso de los infinitos se dividen en dos, en los numerables y los no numerables. Los no numerables son los mismos continuos. Continuos, es decir, hay una cantidad de infinito de elementos, pero no los puedo escribir. Solo puedo mencionar algunos si es el caso, pero no los puedo ni siquiera enlistar, ni poner, ni empezar a enlistarlos, ni enumerarlos, porque son demasiados y no son numerables por su forma de construirse y de interpretarse. En este caso, eh, vamos a asociarlo también con variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas continuas ya sabemos que en un rango de valores toman todos esos valores infinitos y que entre dos valores intermedios, dos valores consecutivos, dos valores enteros consecutivos, hay valores intermedios. Y entre medio de esos dos que hemos formado, eh, cualquier par de puntos, independientemente si son enteros o no, siempre va a haber un valor intermedio. Eso es continuo, no hay huecos. Tras uno viene otro, pero no son numerables, no los podemos escribir. Es decir, un cuarto y dos y un medio son dos valores reales y no son necesariamente consecutivos, pero en medio de esos dos números hay infinitos, también otra cantidad infinita de números o de elementos entre ellos. Entonces no los podríamos numerar. Estos son los tres espacios muestrales, los tres tipos de espacios muestrales con los que nos podemos encontrar y van asociados pues con los experimentos aleatorios que nos interesen realizar. Ya conocimos los conceptos de experimento aleatorio, el espacio muestral, y en esta ocasión vamos a definir lo que es un evento o suceso. Cuando hablamos de evento o suceso, estamos hablando de lo mismo. Evento y suceso es lo mismo. ¿Qué es un evento o suceso? Pues un evento o suceso es cualquier subconjunto, dicho en pocas palabras, cualquier subconjunto del conjunto del espacio muestral. Bueno, porque se oye un poco redundante porque el espacio muestral es un conjunto. Y si yo puedo formar subconjuntos de este conjunto, entonces esos subconjuntos que estoy formando
son eventos o sucesos. Y hay eventos que son simples y hay eventos que son compuestos. Los eventos simples son los elementos tal cual se van enlistando. Y los compuestos cuando tomamos dos o más de ellos. Para el caso podemos decir en el experimento de lanzar un dado, el conjunto es del 1 al 6. Los elementos simples o elementales son el 1. El 1 es un elemento simple o elemental. El 2 también. El 3, el 4, el 5 y el 6. Cada uno de ellos por separado son eventos elementales o eventos simples. Compuestos serían si yo digo, por ejemplo, defino el evento obtener un número par de lanzar un dado. Lanzar un dado genera los 6 elementos, ya lo sabemos. Pero si yo digo que el evento serían solo los pares, entonces el evento que sea par serían 2, 4 y 6. Como el evento que sea par tiene 3 elementos, 2, 4 y 6, entonces sería un evento compuesto. Si yo digo de lanzar un dado, quiero definir un evento que sean todos los números menores que 2, como el experimento aleatorio de lanzar un dado tiene 6 elementos del 1 al 6, y los que son menores que 2, que sería un evento, solamente es un elemento, que en este caso es 1, entonces este evento que he definido como los números menores que 2 sería un evento simple o elemental. Los eventos yo los puedo describir con letras mayúsculas, como ya habíamos dicho antes, A, B, C, D, y a su vez los puedo definir con una propiedad o una característica, como por ejemplo lo que acabo de mencionar. Lo puedo determinar como que sea par, que sea impar, que sea el doble de tal cosa, que sea el triple o que sea el producto de tal cosa, o que sea mayor que, menor que, o que sea igual que. Todo eso son formas de cómo puedo yo nombrar o formar o definir eventos. Entonces ya debemos de comprender 3 definiciones que hemos dado. Experimento aleatorio. Espacio muestral. El espacio muestral siempre está asociado a un experimento aleatorio. Y eventos. Los eventos siempre están asociados con los espacios muestrales, porque de allí se extraen. Son subconjuntos. El mismo espacio muestral es un evento. Y al espacio muestral también se le conoce como universo, que es el conjunto de todos los elementos asociados a un experimento aleatorio. Hay que tener como claro las relaciones de los términos que estamos haciendo. Partimos siempre de experimento aleatorio. Luego, el experimento aleatorio genera unos resultados. A esos resultados les denominamos espacio muestral. A los subconjuntos que se pueden obtener del espacio muestral se le llaman eventos o sucesos. El evento o suceso también podría ser todo el espacio muestral. Los eventos son conjuntos o subconjuntos, como se les quiera ver, pero están siempre asociados al espacio muestral. Ok, entonces con estas definiciones, ese juego de palabras y de relaciones de unos términos con los otros, son cosas que debemos de aprender con ejercicios, y para ello pues lo mejor es ponerlo en práctica, y poco a poco vamos a ir avanzando con las definiciones y la comprensión de las mismas. Entonces para ello veamos este ejemplo. El ejemplo es el espacio muestral asociado al experimento de lanzar un dado sería de 1 a 6, como lo tenemos aquí. Entonces aquí vamos a definir 5 eventos. Observemos que al evento A lo vamos a definir como observar un número par. Este evento, todos esos eventos los estamos asociando
a este espacio muestral. Si decimos que el evento A son todos los números pares, aquí se ha puesto a observar un número par, pero también lo puedo poner como todos los números pares o simplemente par, como yo lo quiera expresar o definir. Lo importante es que sean los números pares. Entonces los elementos de A, así como está definido A, van a ser 2, 4 y 6, porque esos son los números pares. Si yo defino el B como los números menores que 3, entonces B van a ser 1 y 2, porque son los únicos que son menores que 3. Los demás son mayores que 3 y el 3 mismo es igual a él mismo. Entonces no podemos tomar el 3 porque dice estrictamente menor a 3, no dice menor o igual. Si decimos menor o igual, entonces ya sería otro conjunto en el que sí va incluido el 3. Entonces las palabras tal como se definen tienen mucho que ver con los elementos que vamos a tomar. El evento C se define como el número múltiplo de 2. Este evento C es exactamente el mismo que A, 246, 246. ¿Por qué? Porque estamos diciendo múltiplos de 2. Los pares siempre son múltiplos de 2. Entonces, si estamos asociando al mismo espacio muestral, estos eventos obviamente van a ser iguales. Lo único que cambia es la forma de definirse dichos eventos, cosa que es válida. Otro evento es que el número sea mayor que 6. Los números mayores que 6 en el dado no existen, a menos que tengamos un dado que tendría los números o las caras rotuladas del 6 al 12, cosa que no tienes en este caso razón de ser. Estamos con un dado que está numerado del 1 al 6. Para esta situación, entonces no existe tales elementos. Como no existen, cuando no existen unos elementos, entonces se dice que es un evento imposible. Si un evento es imposible, entonces lo vamos a asociar con vacío. Este es el símbolo griego rho o phi, que nos indica que sería un evento vacío. El evento vacío lo podemos poner de dos formas: con phi o con llaves abierta y cerrada, pero sin nada entre ellas. Otro evento que nos han definido aquí es que se observe el número 5, o sea que el evento E es que sea 5. Y el único elemento que sea 5 es este. No hay números repetidos, no está el 5 repetido, entonces solamente es 5. Y aunque estuviese repetido, pues lo pondríamos una vez acá. Ese sería el evento E. Y esto sería un evento simple y estos serían eventos compuestos. En este caso que no tiene elemento, simplemente decimos que es un evento imposible, no tiene elementos, no podemos definirlo como simple o como compuesto. No sería un evento simple, repito, porque no tiene un solo elemento y tampoco mucho menos compuesto porque no hay más de un elemento. Entonces, para no confundirse, el espacio muestral simplemente se define como imposible. No se puede clasificar como simple o como compuesto, no se puede. Porque lo de simple y de compuesto viene relacionado o asociado con el número de elementos que tiene. Y si no tiene elementos, entonces es un evento imposible simple y sencillamente. El simple y compuesto ya lo hemos definido. Con esto pues ya tenemos elementos para poder hacer un ejemplo o un ejercicio por nuestra cuenta sin llegar a ver la solución. Podemos de este ejemplo que dice: un experimento consiste en lanzar dos dados y observar los números que aparecen en las caras superiores. Nos piden el literal A listar los elementos del espacio muestral. Literal B listar los elementos del evento, la suma de los números es 7. Lo que está entre comillas es la definición del evento y eso es lo que tenemos que extraer. A este evento le podemos llamar A, a este B, C, D o como querramos. El segundo sería la suma de los números es 12. El siguiente, el producto de los números es 20. Y el último, la suma de los números es divisible por 7.
Entonces hay que trabajarlo aparte. Cada uno debe de ejercitarse de esta manera para comprender todos esos elementos. Experimento aleatorio, ¿cuál sería? El espacio muestral y los eventos que aparecen acá. Del ejercicio que acabamos de plantear, lo ideal es que cada uno lo trabaje y una vez que lo hayan realizado, comparemos con la solución que aquí se brinda. Hay dos formas de poder sacar el espacio muestral. Una con, imaginándonos los números, ponemos el 1 combinado con todos los elementos del segundo dado, o sea, con 2, 1 con 1. El primer 1 sería el primer dado y el segundo 1 sería la cara 1 del segundo dado. Y así para el resto, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4 y 1 con 5 y 1 con 6. Luego sería el 2 del primer dado con el 1 del segundo dado. El 2 del primer dado con el 2 del segundo dado. El 2 con el 3, 2 con el 4, 2 con el 5 y 2 con el 6. De esa manera sacamos todos los resultados posibles hasta llegar al 6,6. Este es el espacio muestral, el que genera 36 resultados, porque el primero tiene 6 resultados posibles y el segundo dado tiene 6 resultados posibles. Al hacer el producto nos dan 36 en total. Y eso se puede ver fácilmente en esta tabla. Los dados los podemos imaginar en este cuadro en los que hemos tomado dos dados de diferente color para diferenciar las caras. Si este es el dado 1, el amarillo, y este es el dado 2, el rojo, entonces en el dado amarillo la cara 1 estaría combinado con el dado 2 rojo, que sería la cara 1 también. Entonces sería 1 con 1, que sería este elemento de acá. Luego, este de acá con este de acá sería el mismo dado 1 con el dado 2, o sea, el amarillo con el rojo. Tendríamos la cara 1 con la cara 2, es decir, 1 con 2. Y esa sería la lógica de avanzar hasta llegar al último resultado posible del dado 1, que es 6, con el último resultado posible del dado 2 rojo, que es 6. Una vez que se ha establecido esa relación y cómo sacar el espacio muestral, realmente lo que nos interesa no es esta relación de los elementos tal como se han extraído de ahí, sino que nos piden la suma para cada uno de los eventos. Este es el espacio muestral del ejercicio de lanzar dos dados. Pero en los eventos que hemos definido nos están pidiendo la suma. Entonces no voy a tomar yo ninguno de estos porque no son estos sumas, simplemente son las caras de tal como caen de cada uno de los dados. Para extraer estos tenemos que sumar. Hay que sumarlo y extraer los que hacen esa suma. Eso es lo que hay que tener cuidado. Porque no nos piden realmente un valor específico, sino que la condición es que los elementos deben de cumplir este criterio. Los elementos de A tienen que cumplir esta propiedad de que la suma sea 7. 1 con 1, ¿cuánto suma? Suma 2 porque 1 con 1, 2. 1 con 2, 3. 1 con 3, 4. 1 con 5, 1 con 4, 5. 1 con 5, 6. Y 1 sumado con 6, 7. Entonces, 1 con 6, este elemento sí es parte del evento A, porque la suma de ellos dos es 7. Entonces, ese sí lo extraigo. Otro que sí suma 7 es el 6 con el 1, es decir, el 6 del primer dado con el 1 del segundo dado. Suma 7. Y la facilidad de esta tabla es que nos dan todas las sumas y vemos que esta diagonal todos suman 7. Entonces puedo extraer el 1 con el 6 o este 1 con este 6, el 2 con el 5, el 3 con el 4, el 4 con el 3, el 5 con el 2 y el 6 con el 1. Aquí están todos esos valores. 1, 6, 6, 1, 5, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 4.
El orden en el que se ponga no importa. Lo importante es que estén todos los elementos que sí cumplen esa característica. Con la misma lógica obtendríamos el evento B, C y el D. Aunque dice C en los dos, realmente este es el D. Solo es un error ahí de letra, de tecleo. Pero este es el D. Entonces, esa es la solución del ejercicio que acabamos de dejar y que esperemos se haya comprendido. Para terminar con esta parte de la clase, solamente recordar que tenemos tres casos posibles que son llamados casos especiales. Cuando un suceso es seguro, es porque siempre se va a cumplir y más adelante vamos a ver que la probabilidad de un evento seguro es 1, porque aún no hemos definido probabilidades. Y una probabilidad adelantando va a tomar siempre valores entre 0 y 1. Pues la mayor probabilidad que se puede tener es 1, pero 1 le corresponde únicamente a eventos seguros. El otro evento especial